Muy buenas y bienvenidos a otro capítulo de Salitre en Vena. Como siempre os recuerdo, podéis encontrarme en Salitre en Vena en Instagram, también en YouTube y en todas las plataformas audio, pero bueno, ahí es donde más activo estoy a la hora de responder dudas o consultas relacionadas con, en general, el mundo del náutico. Hoy traigo un podcast rápido, me apetecía también tener algún tipo de este formato, en el que, bueno, damos tips rápidos para un poco, pues, mejorar en general nuestro paddle surf en este caso, ¿no? Aprovechando que están arrancando las competiciones, creo que es algo que, bueno, cuando un competidor tiene mucha experiencia en muchos ámbitos, al final hace que sea más competitivo, ¿no? En mar plano o en un downwind muy fácil, pues todos somos rápidos, pero es cuando se tuercen un poquito las condiciones, es ese momento, ¿no?, en el que alguien que es más completo pues asoma más la cabeza. Hoy vamos a dar 5 tips muy rápidos para mejorar vuestro subrace, sobre todo la eficacia, ¿no?, que podemos ofrecer en cada uno de estos tips. El primero, bueno, cuando remamos a contraviento debemos estar muy atentos a que en la fase aérea no ofrezca resistencia al viento, ¿no? Al final, cuando estamos remando a contraviento, tenemos una sensación de lentitud, ¿no? Y necesitamos hacer que la palada sea un poquito más rápida para que, pues, la tabla siga acelerada, ¿no? Entonces, una cosita que podemos tener en cuenta es que la fase aérea del remo, es decir, ese momento en el que yo saco la pala del agua y tengo que volver a meterla adelante, esa fase aérea vamos a intentar hacer que la pala no haga resistencia al viento. Simplemente lo que haremos es que irá de canto hacia adelante y de esa manera conseguimos que, pues, como si estuviésemos cortando el viento, y entonces pues sea un toquecito más eficaz nuestro recobro, ¿no? Nuestra fase aérea. El segundo tip que os doy sería exactamente lo contrario, ¿no? Cuando remamos a contraviento, pues tal vez no es tan necesario el prestar mucha atención de que la pala vaya de lado hacia adelante, y podemos estar incluso ayudándonos, ¿no?, del viento, para que cuando yo saque la pala el mismo viento sea la que me la lleva adelante. Esto nos puede dar un toque de relajación a los brazos, en el que yo simplemente subiré mis brazos y el viento es el que me ayuda a llevarla hacia adelante, y eso hace que mis brazos se relajen un poquito durante la remada. El tercer tip que os doy es algo que parece sencillo, pero que está chulo probarlo, porque en un momento de una carrera pues nos puede salvar de un tropiezo. Y es que si nos sentimos inestables, lo que debemos hacer siempre es agachar el culete hacia la tabla. De esa forma, bueno, básicamente conseguimos que al bajar nuestro centro de gravedad conseguimos más estabilidad. Y una referencia que doy, que creo que es bastante gráfica y bastante sencilla de entender, es que tenemos que imaginar que nos vamos a sentar en una silla, ¿no? Entonces, yo en una posición erguida lo que voy a hacer es como un cuarto de sentadilla, haciendo, como os digo, el asomarnos a sentarnos en una silla, ¿no? Esto lo que va a hacer, como os digo, es darnos un toquecito más de comodidad y seguridad en la tabla, que en un momento álgido de una carrera en el que, bueno, pues tal vez me he caído o me he quedado un poco descolgado y estoy remando detrás de mucha gente y el agua se mueve demasiado. Pues en este momento nos puede dar un toque de estabilidad que, aunque cansemos un poquito más las piernas, nos va a evitar una caída. En el cuarto tip vamos a hablar del viento lateral. Creo que esto es algo bastante difícil, pero tenemos un detallito que al final hace que puede ser que nos carguemos bastante menos el lumbar, y es que utilicemos nuestros pies para también dirigir la tabla, y esto haga que, pues bueno, no tenga que hacer remadas demasiado laterales, ¿no? Como sabéis, cuando tenemos el viento de lado, al final mi tabla está haciendo resistencia al viento, y esta pues poco a poco se va a ir yendo como a favor, y muchas veces pues se vuelve un poquito tedioso el tener que estar remando como hacia afuera de mi tabla para estar corrigiéndola, ¿no? Entonces os propongo que probemos a utilizar los pies para dirigir nuestra tabla. Al final, si yo voy remando y tengo un viento por la izquierda, si yo utilizo el pie contrario
de donde viene el viento, en este caso sería el pie derecho, pues voy a ir consiguiendo, digamos, que mi punta de la tabla trabaje lateralmente, y esto haga que cada vez que yo remo y piso en el lado derecho, en este caso, mi tabla vaya un poquito más hacia la izquierda, ¿no? Eso que hace que la acción del viento que está haciendo que mi tabla se vaya hacia la derecha, pues la voy corrigiendo ya no solo con la remada, sino con los pies. Esto nos puede ofrecer también, además de no tener tanta deriva lateral, el que mi remada sea más efectiva, ya que no voy a remar tan de lado, sino que puedo remar más recto y que mis pies sean los que van dando como esos cabezazos la tabla al viento para que no sufra tanta deriva. Entonces, bueno, os propongo que comencéis a utilizar el balanceo de los pies para dirigir un poquito vuestra tabla. Como os digo siempre, pisando en un lado, pensando que se va a ir al contrario. Es decir, si yo piso en el derecho, mi tabla se va a ir hacia la izquierda y viceversa, ¿no? En el caso de viento lateral, evidentemente, pues tendré que ir pisando en el lado contrario al viento. Es decir, si el viento me entra por la izquierda, pisaré en el pie derecho para poder ir hacia el viento y viceversa. Y ya por último vamos a hablar sobre los giros. Es muy importante siempre saber que es un básico en el freestyle en general, pero bueno, en los giros, que al final es un movimiento técnico también, que nuestra vista, nuestra mirada es la que va a dirigir prácticamente la acción del cuerpo entero. Entonces, cuando yo voy a hacer un giro, es muy importante no quedarme mirando la pala, no quedarme mirando la punta de mi tabla y estar más atento a que yo, cuando quiero girar hacia un lado, mi cabeza tiene que mirar hacia donde yo quiero ir. Eso va a hacer que al final todo el cuerpo sea una cadena, y si yo miro hacia la izquierda, mis hombros van a rotar con mi vista, mis caderas van a irse con mis hombros y en consecuencia pues la tabla va a tener un giro bastante más fluido. Os recomiendo, como os digo, que aunque creáis que podéis perder un poquito el equilibrio, el giro va a ser mucho más rápido y mucho más fluido, y no vamos a ser nosotros los que impidan el que la tabla gire. Y bueno, sin más, hoy es un podcast rápido en el que, bueno, me gusta que también no todos sean larguitos. En el caso de hoy, pues que sean tips que se puedan aplicar y que os den unas poquitas armas más para que seamos mucho más competitivos, o por lo menos que suframos menos en ciertas condiciones que pueden ser un poquito más pesadas mientras remamos, ¿no? Así que bueno, sin más, muchísimas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo podcast. Un saludo.